Vamos a iniciar Buenos esta días. sesión. Espero que todos estén muy bien. A ver, Fernando, pregunta cuál es. ¿Cuánto se demorará en subir esta clase? Que estoy ya aquí tuve el problema. A ver. Primero, la clase ya la subí yo, el PPT por lo menos está arriba ya. Fernando, después yo tengo que editar el video y apenas lo tenga editado lo puedo enviar mañana. Así que si pudiera hacer hoy día, no sé si lo voy a hacer porque tengo otras cosas en este minuto, pero intentaría. Al menos la PPT está arriba. Me gustaría saber si la recibieron o no. Ojo, todo por Canvas, excepto el video que lo estoy subiendo a Google Drive. Así que por favor, me podrían confirmar si recibieron pudieron acceder a Canvas y la PPT. Y ayer también subí el video de la clase el día lunes, así que el viernes yo creo que subiría el video de la clase el día de hoy. Eso sería lo que les puedo comentar respecto de esto. Lo otro importante es que nos tenemos que poner de acuerdo con la fecha de la primera prueba que vamos a hacer. Y mi propuesta es que esta prueba sea hecha el día 23, que es el día jueves de la semana subsiguiente, y estaríamos incluyendo todo lo que tiene que ver con la parte de estadística descriptiva, y posteriormente vamos a hacer una prueba sobre lo que estamos comenzando a ver, que tiene que ver con el tema de probabilidades. Entonces, y este tema nuevo de probabilidades lo estaríamos tomando ahora ya en el mes de mayo. Sería el segundo control. Así que les voy también a enviar probablemente hoy, en algún minuto les voy a mandar un link para que ustedes bajen un programa que se llama R. La forma de usar ese software lo vamos a ir viendo durante las clases que tengamos más adelante. Ya, perfecto. Aquí me están confirmando. Paz me dice que video presentación están en Canva. Claro, el video también está en el Drive. Muy bien, perfecto. Así que gracias por confirmarme y ahora vamos a partir iniciando nuestra sesión. Ya, entonces estamos Profe, una consulta. ¿Y el dime. taller para cuándo, para qué fecha quedaría? El taller queda para el día 16, ¿ya? Ya, gracias. El día 16 creo que es una buena fecha y así ustedes van a tener el tiempo para prepararse mejor. ¿Estamos de acuerdo entonces con la fecha? Con las fechas. Y si alguien no lo tiene... el formato mire, yo, sí, la idea del formato eso es súper importante, es fundamental para las evaluaciones también. Yo necesito, a primera cosa, todo lo que tiene que ver con el taller, con lo que estamos haciendo, ustedes tienen que entregar el 16, no me lo envíen a mí, envíenselo por favor al ayudante, porque él es el que lo revisa. ¿Ya? Pónganse de acuerdo con él. La idea es que hagan
una foto escaneada, pero que tenga buena resolución y por lo tanto tiene que ser como PDF, ya, cosa que uno la pueda recuperar y la pueda evaluar posteriormente con buena letra, de manera que no haya dificultades con ella. Ahora, ustedes saben mucho mejor tecnología que yo, y yo sé que los celulares tienen una serie de programas donde usted puede recoger una excelente pantallazo que lo puede traspasar a PDF, que va automáticamente, se traspasa a PDF y de ahí lo puede enviar de manera directa. Así que, por favor, practiquen un poco con eso y vean de qué manera, rayando una hoja y viendo cómo realmente resulta. Así que eso es sumamente importante para mí, después para poder hacer la revisión de los documentos y reenviárselos. Eso es muy importante. Lo otro importante a considerar es que todos los documentos que ustedes envíen, tiene que ir el documento con su nombre, y además el correo puesto ahí. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pueda hacer el reenvío en un momento determinado, si es que uno imprime esos documentos para poder revisarlos después. Sería bueno que ustedes pudieran incluir su correo. Las fechas sobre las evaluaciones posteriores, me pregunta Nicolás, al taller. Lo que yo tengo como fecha hasta ahora es la primera fecha de control, que es el día 23, y la segunda fecha en mayo. No le puedo decir qué fecha de control, porque usted sabe que ya las solemnes no corren ahora. Las solemnes ya no tienen ningún sentido, van a hacer todas las pruebas en horarios de clase, de manera que no se atoche el sistema en Canvas y genere mayores dificultades. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo, las fechas no se las puedo detallar con anticipación, pero si tomamos en cuenta los periodos definidos para terminar este semestre, hay varios hitos que son lo que eran solemnes anteriores, pero como se atrasó la primera prueba, todo va a tener un corrimiento hacia adelante, pero más o menos dentro de lo que habíamos ya conversado anteriormente. Si teníamos 2 solemnes, vamos a tener que, entre solemne y solemne, vamos a tener que ir haciendo controles. Y la idea es que tengamos unos 4 controles para poder después borrar uno, ¿no es cierto? Y cualquiera sea ahora, todos los controles van a valer exactamente lo mismo, de manera que no hay diferencia entre solemne y no. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ya, entonces vamos ahora a iniciar nuestra primera sesión de probabilidades, nuestra segunda sesión de probabilidades hoy día, y vamos a revisar rápidamente lo que nos habíamos estado viendo en la clase pasada. Decíamos que el mundo de la teoría de probabilidad está acotada por el tipo de fenómeno que nosotros vamos a considerar, y nos centramos en fenómenos que son no determinísticos, cuya característica principal es que no es posible predecir con certeza lo que va a ocurrir en dicho fenómeno, hay más de un posible resultado. Luego definimos que lo que llamábamos un fenómeno aleatorio, y establecíamos entonces las posibles formas como un fenómeno se puede presentar en un problema, y posteriormente vimos que un mismo fenómeno puede tener diferentes posibles formas de representación a través de un espacio muestral, donde el espacio muestral contiene los resultados del fenómeno, pero que se transforman de acuerdo con la función que conecta el fenómeno con el conjunto de elementos que están en el espacio muestral. Y de esa manera vimos que un mismo fenómeno o experimento aleatorio podía tener diferentes espacios muestral, depende de lo que uno quisiera
observar. La función, por ejemplo, aquí era distinta a este otro caso. Por ejemplo, aquí asociamos los resultados al valor observado, aquí a la suma de las componentes. Este era un lanzamiento de un dado que lo hacíamos 2 veces. Aquí calculábamos las diferencias absolutas. Bueno, después vimos un ejemplo con 3 jugadores donde ustedes debían de determinar el espacio de resultado, donde se ponía la condición de que un jugador ganaba 2 veces seguidas y terminaba el torneo, o si no ocurría eso, hasta que disputaran 4 partidos. Y finalmente definimos el concepto de sucesos y operaciones, diciendo que un suceso es un subconjunto de omega, simplemente, y que la forma de interpretar esto es lo más importante. Decíamos que los sucesos pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Cuando ocurren es porque el elemento de omega está contenido también en A. Si está en A, está en omega, por lo tanto quiere decir que omega ocurre. En este caso ocurre el suceso. Si A no ocurre, quiere decir que el omega no está en A, está fuera de A. Y por lo tanto tenemos estas 2 situaciones, y con esta es una convención, y la convención nos lleva a que todo subconjunto de omega es un suceso. Entonces, y aquí vimos algunos ejemplos de posibles sucesos, y vimos también de qué manera estos sucesos se pueden operar, y algunas operaciones claves que vimos fueron las de unión, las de intersección, las de complemento, las propiedades distributivas, ¿verdad? Y dijimos que omega, el conjunto vacío y el suceso elemental son subconjuntos de omega, y por lo tanto, si son subconjuntos de omega, por la definición anterior, decimos que cualquier cosa que sea subconjunto de omega es un suceso. En consecuencia, omega es un suceso, phi, que no tiene elemento, también pertenece a cualquier conjunto, por lo tanto también es un suceso, y omega, como es parte del espacio montal, también es un suceso elemental. A omega se le llama el suceso seguro, siempre ocurre, y a phi, que no tiene elemento, no puede ocurrir porque el omega nunca va a estar ahí, entonces nunca ocurre. Entonces tenemos todo en términos de suceso, y estas se llaman, no son operaciones del álgebra de conjuntos, sino que del álgebra de sucesos ahora. Y los sucesos se interpretan como que ocurren o no ocurren. Por ejemplo, la unión de A con B ocurre o no ocurre. La intersección de A con B ocurre o no ocurre. El complemento de A ocurre o no ocurre. La unión de A ocurre, y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a estar preocupándonos de la ocurrencia o no ocurrencia del suceso. Lo otro es cuando nosotros tenemos una familia de sucesos, y esta familia de sucesos la unimos o la intersectamos. Entonces, por ejemplo, la unión, si yo tomo la familia de sucesos y digo que la familia de sucesos ocurre, la unión de ellos, quiere decir que al menos uno de los sucesos ocurrió. Si yo digo que la intersección ocurre, la única manera de que la intersección ocurra es que ocurran todos los asuntos. De esa manera podemos interpretar entonces la unión y la intersección de sucesos, básicamente de esa forma. Después definimos lo que llamamos un sigma álgebra. Un sigma álgebra es una colección de sucesos, o sea, es una gran bolsa que contiene todos los posibles sucesos, y esa gran colección se construye tomando todos los complementos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo aquí omega con 3 sucesos, y yo quiero construir esa colección que es distinta de vacío, tengo que tomar esta regla que dice que si hay un suceso que está en la colección, va a tener que estar también el complemento. Y todos los elementos de la colección se van a poder unir y se van a poder intersectar, y también la unión y la intersección van a estar en él. Entonces, por ejemplo, este es un elemento que va a pertenecer a la colección, porque está en omega, ahí está. Si está ese elemento, tiene que estar el complemento.
Si está este otro elemento, tiene que estar su complemento, y si están estos elementos que están aquí, que son los complementos, tienen que estar también los complementos de él, y si uno observa, la unión de todos ellos corresponde al omega y al conjunto vacío. Entonces tengo un total de 8 resultados que se obtienen como 2 elevado a 3. O sea, estos serían todos los posibles sucesos que van en esa colección, sobre los cuales uno podría después preguntar qué probabilidad tiene cada uno de ellos. La probabilidad axiomática. Y acá vamos a retomar entonces la clase pasada, donde nos vamos a referir a la parte conceptual más importante de la formulación de toda la base de probabilidad. Está basada en esta definición. Hay varias definiciones, otras definiciones de probabilidad, frecuentistas, por ejemplo, y nosotros vamos a tomar esta que está basada en un axioma y que dice lo siguiente, que si esta definición nos plantea que una medida de probabilidad está definida sobre una colección de sucesos, y esta medida de probabilidad es una medida real valorada. ¿Qué significa eso? Que es un número real. Que está definida sobre la colección y que tiene las siguientes propiedades. Primero, la probabilidad de que ocurra omega es un evento seguro, tiene probabilidad 1. Segundo, la probabilidad de que ocurra un evento o suceso A cualquiera tiene que ser un número mayor o igual a 0. Lo que me está diciendo es que esto nunca puede ser negativo. O sea, cualquier suceso de la colección tiene probabilidades positivas, 0 o a lo más 1. Entonces la probabilidad va a estar siempre en el rango entre 0 y 1. Tercera propiedad de esta definición. Si usted tiene una colección de sucesos disjuntos a pares, disjuntos a pares significa que la intersección de ellos es vacía para todo y distinto de J. O sea que si yo tomo este y lo intersecto con esto, me da vacío. Ya vamos a definir después lo que entendemos por sucesos disjuntos y excluyentes, y ahí está definido de esa manera. Entonces, si este y este no tienen nada en común, este con este tampoco, este con ese tampoco, ninguno de ellos tiene ningún elemento en común, la intersección va a ser vacía, y si entonces yo quiero calcular la probabilidad de la unión de todos estos sucesos, basta que yo sume las probabilidades de cada uno de ellos, basta que yo sume la probabilidad de este, más la probabilidad de este, más la probabilidad de ese, más la probabilidad de ese. Si tiene infinitos términos, lo sumo todos los términos correspondientes. Si yo tengo 2 términos, entonces esto va a ir de 1 hasta 2 y va a ser la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. Si tengo 3, va a ser probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3. Entonces, si se tiene un fenómeno aleatorio, siempre se puede obtener un espacio de probabilidad que está definido por estas 3 componentes. Va a estar omega, va a estar la colección de sucesos y va a estar una función de probabilidad. Esto se llama espacio de probabilidad. En el futuro lo vamos a considerar, por ahora lo hemos mencionado solamente. Y vamos a dar nuestra definición de sucesos disjuntos excluyentes, que aquí ya lo usamos, disjuntos a pares. 2 sucesos, cualquiera, estos pertenecen a la colección porque de ahí vienen, se dicen disjuntos o excluyentes, o sea que no tienen ningún elemento común, por lo tanto la intersección de este con ese es vacío. Entonces, 2 sucesos, si tienen intersección vacía, se dice que son sucesos disjuntos o excluyentes. ¿Ya? Cuando uno de estos tiene algún elemento que está contenido en el otro, quiere decir que esta intersección va a ser distinta a vacío y ahí dejan de ser excluyentes o disjuntos. 4 teoremas de probabilidad vamos a revisar. El primer teorema de probabilidad dice que la probabilidad de que ocurra el conjunto vacío tiene probabilidad 0. Por eso se le llama suceso imposible. El suceso imposible al que nunca ocurre. Entonces la probabilidad de que tenga de ocurrir es nula. Ya, la demostración vamos a hacerla de manera inmediata, así. Tomemos omega. Omega es igual a omega, ¿verdad?
Si yo eliminara eso, omega igual a omega, eso significa que es una igualdad. Pero si yo a este omega le uno con phi, esto no se altera. ¿Por qué razón? Porque phi no tiene elemento, entonces estoy uniéndolo con un conjunto que no tiene elemento. Entonces, esto y eso es exactamente lo mismo. Ahora, si omega y phi los intersecto, me doy cuenta que estos dos sucesos que están acá, su intersección es vacía, porque no tienen ningún elemento común, porque este tiene elemento y este no tiene elemento. Entonces, si usted intersecta un conjunto que tiene elemento con uno que no tiene elemento, el conjunto resultante es vacío, no tiene ningún elemento común. No cero, ¿ah? Ojo, vacío. Entonces, quiere decir que estos dos son sucesos disjuntos. Si yo uso la propiedad número 3 de la definición axiomática, voy a tener que la probabilidad de omega, aplicando la probabilidad de omega, es la probabilidad, según esta igualdad, de la unión de estos dos sucesos, y la probabilidad de la unión, por la tercera propiedad, me dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de omega más la probabilidad de phi. Y si yo uso la propiedad número 1 de la definición, dice que la probabilidad de omega, ¿cuánto vale? La probabilidad vale 1. Por lo tanto, yo sé que la probabilidad de omega vale 1. En consecuencia, tengo que la probabilidad de omega es igual a la probabilidad de omega más la probabilidad de phi. Esta probabilidad de omega vale 1. Por lo tanto, este 1 y este 1 se cancelan y me queda la probabilidad de phi igual 0. Por lo tanto, es muy fácil demostrar que la probabilidad del conjunto vacío vale 0. O sea, está demostrado. Y ahora vamos al segundo teorema que dice que la probabilidad de todo suceso es 1 menos la probabilidad de su complemento. Y para calcular la probabilidad, para demostrar ese teorema, hacemos algo muy parecido a lo que hicimos acá. Tomamos omega de manera que si yo tomo A y lo uno con el complemento de A, todo suceso cuando usted lo une con su complemento da el suceso. Por lo tanto, si yo tengo A y lo uno con el complemento de A, obtengo todo. Y todo, ¿qué es lo que es? En este caso, el suceso omega. Entonces, vamos a ver qué pasa entre A y B y intersectemos A con A complemento. Si usted observa y intersecta A con A complemento, este tiene elementos en A y este tiene elementos fuera de A, por lo tanto no hay ningún elemento que sea común, eso da vacío. Si da vacío, quiere decir que son disjuntos. Si usamos la propiedad 3 de nuevo, dado que son disjuntos de la definición, tenemos que la probabilidad de omega es la probabilidad de esta unión, y como son disjuntos, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento, y eso vale 1, porque la probabilidad de omega vale 1. Y de ahí yo puedo despejar cualquiera de estas dos expresiones. Despejo la probabilidad de A, paso esto al otro lado y me queda 1 menos la probabilidad del complemento. Ya, eso sería el segundo teorema y la segunda demostración. Vamos a ver si está todo claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sería, bueno, si estamos claros oscuros, estamos en condiciones de repetir si es que hay alguna necesidad. ¿Qué les parece? ¿Todo claro, profe? Perfecto. Seguimos entonces. Gracias. Vamos a tercer teorema. Dice, mire, si A1 es subconjunto de A2, ¿qué significa eso? Que A1 está contenido en A2. Por lo tanto, si A1 está contenido en A2, la pregunta es ¿cuál de los dos sucesos tiene más elementos? Dígame. Un compañero pidió que pudiera repetir el teorema 2, por favor. Ah, ya, perfecto. Perfecto. El teorema 2. Sí, ya. El teorema 2 dice que la probabilidad de todo suceso es 1 menos la probabilidad de su complemento. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un omega donde los resultados son... Veamos el caso del lanzamiento del dado.
del 1 al 6. Ya, y yo defino que defino como suceso de interés A, sale número par. Entonces, ¿quién estaría en A? En A estaría el 2, el 4 y el 6, ¿verdad? Ya. Si existe el suceso A, ¿existe el complemento? Por supuesto. Si el omega va de 1 a 6, entonces el complemento de los pares, ¿cuáles son? Los impares. Entonces, los impares serían el 1, el 3 y el 5. Entonces, lo que estoy diciendo yo acá, si yo quiero calcular la probabilidad de los pares, es lo mismo que calcular 1 menos las probabilidades de los impares. O sea, ¿por qué? Porque la suma de la probabilidad de los pares más la suma de la probabilidad de los impares vale 1, necesariamente. Entonces, lo que tenemos que demostrar es justamente que eso es lo que ocurre. Ahora, ¿de dónde sale eso? Que omega es, aquí estarían los pares unidos con los impares. Entonces, si yo tomo los pares unidos con los pares, tengo todos los resultados del lanzamiento al lado. Entonces, A unido. Ahora, ¿son disjuntos ahí a complemento? Veamos. Si yo tengo un par y lo intersecto con un impar, ¿qué le parece? Los impares y los impares, ¿tienen algo en común? No tienen nada. Entonces el conjunto resultante es vacío. Por lo tanto, si son vacíos, quiere decir que son sucesos excluyentes. Uno está por aquí y el otro está por allá. No tienen ninguna zona común. Por lo tanto, son disjuntos. Entonces, eso me permite a mí usar la propiedad 3 de la definición de probabilidad axiomática. Ya, vamos mejor a la propiedad 3 para que no la perdamos de vista. ¿Cuál es la propiedad 3 de la definición axiomática? Dice que la probabilidad de 3 dice que si son sucesos disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Eso es lo que yo estoy usando acá. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces sumo la probabilidad de la unión de dos sucesos que son disjuntos. Entonces tengo la probabilidad de A más la probabilidad del complemento, y yo sé que la probabilidad de omega vale 1. ¿Por qué? Porque en el teorema me dice que la probabilidad de que ocurra el suceso omega vale siempre 1, en consecuencia tengo este resultado definido como 1, y despejo de aquí cualquiera de estas dos expresiones, la probabilidad de A o la probabilidad del complemento. Esa sería entonces la demostración de ese teorema. Y ahora estamos hablando de un suceso que está contenido en otro, o sea, A1 está contenido en A2. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si A1 está contenido en A2, la probabilidad de que A1 ocurra es más pequeña o igual a la probabilidad de que ocurra A2. En otras palabras, le está diciendo, mire, si este suceso está contenido en este, es porque aquí hay menos elementos que acá. Por lo tanto, la probabilidad de A1 va a ser menor a la probabilidad de A2, por lo tanto, la probabilidad depende de la cantidad de elementos que hay en A1 y la cantidad de elementos que hay en A2. ¿Ya? Entonces, vamos a una pregunta. No sé si alguien alguna vez ha ido a un casino, ¿ya? Bueno, pero en un casino hay un juego que es con el crack, que es con los dados, ¿ya? Con los dados. Entonces, se lanza el dado, ¿no es cierto? Se lanzan dos dados, no se lanza uno, se lanzan dos dados, o se lanza uno 2 veces, como usted quiera. Y la pregunta es la siguiente. ¿El casino a qué número juega? Contra todo el resto. A ver, voy a hacer la pregunta a ver si han ido al casino alguna vez, chiquillos. A ver, los buenos jugadores me van a decir aquí al tiro, no hay que ser muy bueno para esto porque se pierde plata. Así que, mire, ya, ¿a qué número? Esa es la pregunta. ¿A qué número juega el casino? ¿A qué número juega el casino? ¿Quién sabe? Dos dados, acuérdense. Todos se ponen alrededor y están ahí, pues, apuestan, unos apuestan apuestan a suma de números. Ya. Muy bien, Franco ha ido al casino, ¿ah? Usted ya lo tengo detectado. Muy bien, señor.
Exactamente, al 7. Y la pregunta es, ¿por qué juega al 7? Se ríe. ¿Por qué juega al 7? ¿Por qué juega al 7? Esto es lo bueno. ¿Por qué juega al 7? Muy simple. El casino hay más probabilidad de que la suma sea 7. O sea, hay mucho mayor cantidad de combinaciones cuya suma con 2 dados es 7 que cualquier otra. Entonces, usted va a entender ahora el casino cómo funciona. Siempre tiene una probabilidad más alta de ganar que usted. Por ejemplo, ¿de qué forma? Claro, por ejemplo, para que salga el 12, solo hay una sola opción nomás. ¿Cuál es? Que salga el 6 y el 6. Pero que salga, por ejemplo, si usted juega el 12, el 7 tiene todas las de ganar porque el 7 se puede obtener de diferentes formas. Por ejemplo, el 7 se puede obtener el 2 con el 5, ¿verdad? 7. El 3 con el 4. Y así sucesivamente. Va habiendo todas las combinaciones. Y por eso, cuando usted juega al 12, por ejemplo, 6 con el 6, le dice que el 12 gana 7 veces o 10 veces gana si es que sale. ¿Por qué? Bueno, porque le está incentivando a que usted va a ganar mucho más con ese número porque tiene una probabilidad mucho más baja de ocurrir. ¿Ya? Y es porque hay más combinaciones en un caso que en otra. De eso se trata prácticamente. Entonces, regresando a nuestro tema, tenemos que mientras más elementos hay en un conjunto, mayor probabilidad va a tener de ocurrir. Entonces, la demostración es la siguiente. Ya, ¿cuál de los dos sucesos, cuál de los dos conjuntos acá es mayor? Obviamente que A2 es mayor, ¿no es cierto? Bueno, si A2 es mayor y este está contenido al interior, quiere decir que yo este lo puedo expresar en función de ese. Entonces pongo aquí A2 y digo, ¿A2 es igual a 1? No, porque A1 es parte de A2. Entonces le falta algo. Si le falta algo, tengo que unirlo con algo yo. Entonces, ¿con qué es lo que lo voy a unir? Lo voy a unir con toda la parte que falta. ¿Y qué es la parte que falta? Son todos los complementos de A1, todo lo que no está en A1 y que se intersecta con A2. Es decir, que es como el anillo. ¿Ya? Si usted pone uno dentro del otro, entonces el anillo es esta parte que está acá, que unida a A1 me da A2. Ahora, si usted está en el anillo, no está en A1, y si está en A1, no está en el anillo. Por lo tanto, estos dos sucesos que están acá son sucesos vacíos. La intersección es vacía, por lo tanto son disjuntos. Y es aplicable la tercera propiedad, y por lo tanto la probabilidad de esto va a ser la probabilidad de este conjunto, y según la probabilidad axiomática sería la probabilidad de A1 más la probabilidad del siguiente término. Como todas las probabilidades tienen que ser positivas, esta probabilidad es positiva y esta también es positiva. Por lo tanto, la suma de dos cantidades positivas me da esto. Resumiendo, la probabilidad de A1 tiene que ser necesariamente más grande que la probabilidad, la probabilidad de A2 tiene que ser necesariamente más grande que la probabilidad de A1 porque le está sumando para esta igualdad una cantidad positiva mayor que 0 y la única manera que eso ocurra es que este suceso tiene una probabilidad más pequeña que esa. Por lo tanto, la probabilidad de A1 va a ser menor o igual a la probabilidad de A2. ¿Cuándo va a ser igual? Bueno, cuando estos dos sucesos sean iguales, entonces estas dos probabilidades van a ser también iguales. ¿Ya? Esa sería entonces la demostración de este teorema. Pero lo relevante acá, en resumidas cuentas, es que si un elemento está contenido en otro, la probabilidad del menor va a tener más baja probabilidad que el mayor. Eso es exactamente. Y ahora vamos a ver el cuarto teorema de probabilidad. Todos estos teoremas van a ser muy usados, así que por eso a cada rato los vamos a usar, por eso lo estamos poniendo. Vamos a suponer que tengo dos sucesos de un sigma álgebra, pero ahora voy a poner una condición nueva, no necesariamente disjuntos, o sea que la intersección de estos dos no tienen por qué ser vacíos, que podrían ser distintos vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de esta unión que está acá va a ser igual a la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2, pero como esta intersección es distinta a vacío, quiere decir que hay elementos que se sumaron, que pertenecen a 1 y a 2 y que están sumados acá, entonces están sumados aquí y acá, por lo tanto se han sumado dos veces, en consecuencia tengo que eliminar
una vez por lo menos la probabilidad de los elementos que fueron sumados 2 veces. ¿Y cuáles fueron sumados 2 veces? Aquellos elementos que están en la intersección. Por lo tanto, le resto esa probabilidad. Entonces, la tarea acá es que ustedes traten de alguna manera de probar que efectivamente esto se cumpla. Siempre hay que construir sucesos que son disjuntos. Pueden encontrarla por ahí en la literatura también, está la demostración. Ahora, ¿qué es importante de este teorema? Lo importante de este teorema es que, en general, ¿qué ocurre cuando la intersección de estos dos sucesos es disjunta o excluyente? Bueno, si la intersección de estos dos son sucesos disjuntos, la intersección de esto va a dar vacío, ¿no? Y si la intersección da vacío, según el teorema número 1, la probabilidad de la intersección de estos dos es la probabilidad del conjunto phi, y la probabilidad del conjunto phi es 0, por lo tanto la probabilidad de la unión me queda como la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. O sea, bajo esta condición está hecha la definición de probabilidad axiomática, y acá la hemos ampliado incorporando un elemento en el cual puede ocurrir que los sucesos no son parte de la condición de disjunto, y en ese caso habría que agregar un término adicional de esa probabilidad. Eso con respecto a nuestros teoremas. Y ahora vamos a revisar el supuesto que vamos a llamar supuesto de probabilidad. ¿Cómo vamos a calcular una probabilidad? Hasta ahora, esta es la primera vez que vamos a hablar sobre cómo se calcula una probabilidad. Hemos hablado de los fenómenos aleatorios, de los espacios muestrales, de los sucesos, de las operaciones que se pueden haber, y de los teoremas, de la definición y los teoremas. Pero ahora vamos a ver de qué manera yo accedo a un valor que sabemos que puede estar entre 0 y 1, y cómo se calcula. Entonces vamos a partir asumiendo un supuesto que se llama equiprobabilidad. Equiprobabilidad significa X igual probabilidad. Por lo tanto, vamos a considerar que todos los sucesos elementales, acuérdense que los sucesos elementales pertenecen a omega, son igualmente probables. Vamos a suponer que omega tiene K posibles sucesos elementales. Lo que estamos diciendo con este supuesto es que la probabilidad de que ocurra ese y ese son todos exactamente igual, y esa probabilidad vale, en este caso, si yo tengo K elementos, todos valen 1 partido por K. A ver, el ejemplo más claro. Yo tengo una moneda y la lanzo. ¿Cuántos posibles resultados tengo acá? 2. ¿Cuáles? Cara y sello. Si yo les pregunto, ¿qué probabilidad tengo de encontrar una cara? ¿Cuál es su respuesta inmediata a ese problema? ¿Cuánto vale esa probabilidad? 1/2. 1/2. Fantástico, 1/2. Ya, ok. Si esa probabilidad vale 1/2, ¿ya? Si esa probabilidad vale 1/2, la pregunta es, ¿siempre será así? ¿O es que estoy en el supuesto de que la probabilidad de cara y la probabilidad de sello son las mismas? Es decir, en ese caso vale 1/2. Y ahí estoy en un supuesto de equiprobabilidad. Pero si una moneda estuviera cargada, ¿sería igual 1/2? No necesariamente. Entonces hay que diferenciar cuándo son equiprobables de cuándo no son equiprobables. En este caso vamos a partir con el supuesto de equiprobabilidad, y después, cuando no sean iguales, las vamos a cambiar, pero más adelante como los modelos de probabilidad. Por ahora vamos a suponer que son equiprobables. Lo mismo, cuando yo digo, y me dijo 1/2, entonces sería 1 dividido en 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque hay 2 resultados nomás, pues en omega, 1 y 2, que son cara y sello. Ya, ¿y qué pasa si yo tengo un dado? ¿Qué probabilidad, cuáles serían los resultados? 1, 2, 3, hasta 6, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de encontrar el 1 y el 5, por ejemplo? ¿Qué probabilidad tengo el 1?
¿Cuál es la probabilidad del 5? ¿Cuál es la probabilidad del 6? ¿Cuál es la probabilidad? Si digo que son X probables, todos tienen la misma probabilidad. Un sexto, un sexto y un sexto. ¿Por qué un sexto? Porque hay 6 resultados en el espacio muestral. O sea que yo contando los elementos que hay en omega, bajo este supuesto, puedo determinar qué probabilidad tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Pero en realidad en un dado yo puedo cargar el dado, entonces puedo tener algunos elementos con probabilidad igual y otros no con probabilidad igual. Pero vamos aquí a suponer que todos tienen exactamente la misma probabilidad. Entonces yo voy ahora a escoger un suceso, A cualquiera, que es suceso porque es un subconjunto de omega. Entonces voy a sacar de este omega un suceso y lo voy a llamar A, que tiene A1, A2, a su I, a su R elementos. Y obviamente, como este es un suceso extraído de omega, tiene que haber aquí menos o igual número de elementos que hay aquí, que son K. Entonces, acuérdense que este de acá lo estoy sacando de aquí, por ejemplo, el 2, el 3, el 7, el A sub K. Cada uno de los elementos los tomo aquí, los paso para allá, y ahí está el A. Es un subconjunto de omega. Quiere decir que los elementos que están en A también están en omega. En consecuencia, todos los elementos de A provienen de omega, y por lo tanto, necesariamente deben tener la misma probabilidad. Entonces, si la probabilidad en omega era 1 partido por K, y este elemento lo estoy sacando de omega, la probabilidad de este elemento también va a ser 1 partido por K. Porque, me explico, por ejemplo, si estos son del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué probabilidad tiene cada uno de ellos? Un sexto. Ya, si aquí yo pongo los pares, ¿quiénes serían los pares? 2, 4, 6. ¿Qué probabilidad tengo de encontrar el 2? Bueno, si aquí el 2 lo saqué de acá y el 2 valía un sexto, lo llevo para acá, sigue siendo la misma probabilidad. Pues aquí no hay magia, pues no va a cambiar en este camino, va a cambiar la probabilidad es la misma. Lo único que yo la puse en esta bolsa nada más. Entonces aquí tengo la probabilidad del 2, un sexto. La probabilidad del 4, un sexto. La probabilidad del 6, un sexto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ahora calcular la probabilidad de que A ocurra, bueno, la probabilidad de que A ocurra es la probabilidad de la suma de todas las probabilidades que están aquí, porque la intersección de cada uno de ellos es vacía, por eso están expresadas en omega, y estas también son vacías, por lo tanto, la probabilidad de la unión de todos estos sucesos que dan origen a A me da probabilidad de la suma desde 1 hasta R. La probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá el 2 y el 4 y el 6, tendría la probabilidad del 2 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 6. Si cada una vale un tercio, vale un sexto, sería un sexto, un sexto y un sexto. Un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos. 3 sextos es un medio, o sea que la probabilidad de un par es un medio. Y la probabilidad de un impar, bueno, el complemento vale también un medio, y un medio más un medio vale 1. Entonces tengo las probabilidades definidas de esta manera. Ya, ¿cuántas probabilidades, cuánto vale esta probabilidad? Esta probabilidad vale 1 partido por K. ¿Cuánto vale esta probabilidad? 1 partido por K. ¿Cuánto vale esta probabilidad? 1 partido por K. Todas valen 1 partido por K. ¿Cuántas veces sumé esto? R. Entonces, R partido por K. Y ahí tengo... A R se le llaman los casos favorables de A. O sea que bastaría que yo contara cuántos elementos hay aquí. ¿Cuántos hay aquí? Hay R elementos. Pongo aquí R. ¿Y cuántos hay en omega? ¿Cuántos elementos hay en omega? Hay K. Entonces, R son todos los casos favorables a A y K son todos los casos favorables de omega. O, si usted quiere, cardinalidad de A y cardinalidad de omega. Entonces, yo lo único que tengo que aprender aquí es a sumar dentro de cada conjunto. Sumo aquí, sumo acá, divido la suma de los elementos que hay en A sobre la suma de los elementos que hay en omega y tengo resuelto el problema. Veamos un ejemplo para ver cómo opera esta cosa. Bajo el supuesto de X probabilidad. Vamos a considerar el siguiente fenómeno aleatorio. Elegir un número al azar del 1 al 50. ¿Ya? Y vamos a observar el resultado. ¿Cuál es la probabilidad que el número elegido sea múltiplo de 6 u de 8? ¿Ya? Entonces, obtengamos el espacio muestral más completo de este experimento. Siempre es posible encontrar un espacio muestral que se denomina el más completo, que es el 1 a 1.
Entonces, como el fenómeno consiste en elegir un número al azar del 1 al 50, yo podría definir como el espacio muestral omega, como todos los números que conectan los resultados del experimento con el elemento de omega. Entonces, el 1 lo conecto con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y así sucesivamente al 50 con el 50. Entonces, este espacio de resultados me explica de alguna manera el fenómeno aleatorio. Estoy seleccionando números que van desde el 1 al 50, y esos números que voy a escoger deben ser múltiplos de 6 u de 8, que no es lo mismo que decir de 6 y de 8, porque u de 8 es o de 8, ¿verdad? Y este es i, o sea, uno es la unión y el otro sería una intersección. Entonces hay que tener claro esa figura. ¿Qué probabilidad tiene cada elemento en este espacio muestral? ¿Qué probabilidad tiene que salga cada uno de estos números que están acá? Según el supuesto de equiprobabilidad, todos tienen que tener la misma probabilidad, y como hay 50 elementos, cada uno tiene 1 en 50 de probabilidad. Definamos los sucesos del problema. ¿Cuáles sucesos hay planteados en el problema? El primer suceso que yo veo acá es que el número que se eligió sea múltiplo de 6, que sería un suceso. ¿Qué otro suceso? Que el número elegido sea múltiplo de 8. Veamos, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Los puedo encontrar. Todos los múltiplos de 6 son tabla del 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48. No puedo seguir para allá porque el tope está en 50. Múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32. Tabla del 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Y aquí tengo los múltiplos de 6 y múltiplos de 8. ¿Habrá algún otro suceso que puede ser interesante considerar? Resulta que si yo hago la intersección de estos dos, los intersecto A inter B, me encuentro con que hay elementos que son comunes. ¿Y cuáles son comunes a esto? El 24 y el 48. Ambos están contenidos acá. Entonces la intersección de estos dos no es vacía. La intersección no es vacía. Y eso es muy importante. Porque a mí me preguntan a mí, ¿cuál es la probabilidad de que el número elegido sea múltiplo de 6 u de 8? Entonces, expresamos la pregunta en términos de probabilidades. Dice, obtengamos la probabilidad solicitada, que es la probabilidad de la unión de A con B, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Como hay una intersección que no es vacía, tengo que agregar la probabilidad de la intersección de los dos. Si hubiera sido vacía, esto vale la intersección vacía, y la probabilidad de vacío vale 0 por el teorema 1, y tendríamos resuelto el problema hasta ahí. Entonces, ¿cómo ahora calculo la probabilidad de A? Bueno, si yo quiero calcular la probabilidad de A y la probabilidad de B y la probabilidad de A inter B, lo único que tengo que hacer es recordar que la probabilidad de cualquier suceso A se obtiene dividiendo los elementos que están en A y los elementos que están en omega. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuántos elementos tiene A? Bueno, A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí tengo 8 elementos en A. ¿Cuántos elementos tiene omega? 50. ¿Cuántos elementos tiene B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y busco los 6. ¿Cuántos elementos hay en la intersección de A con B? La intersección de A con B hay 2 elementos. ¿Cuáles son? Son 24 y 48. Por lo tanto, la probabilidad final es la suma de estas dos menos esa. 8,50 más 6,50 menos 2,50, y eso da 12,50. 8,14 menos 2, 12,50. Ojo. Lo que hemos visto hasta ahora considera la siguiente secuencia de sucesos, de conceptos. Hemos partido por el fenómeno aleatorio. Del fenómeno aleatorio pasamos a construir el espacio muestral.
del espacio vectorial definimos los sucesos. Y desde los sucesos aplicamos los teoremas de probabilidad y calculamos la probabilidad según la definición axiomática. Esto es lo central que hemos visto hasta ahora en el curso. Esto refleja lo que hemos hecho y todo esto, la gracia del ejemplo que acabo de mencionar recién, es que cada uno de esos elementos están acá. Mire, aquí está el fenómeno aleatorio, que es elegir un número al azar del 1 al 50. Aquí están definidos los sucesos, que tienen que ver con ser múltiplo de 6 u de 8. Y acá tiene cómo hemos calculado las probabilidades en cada uno de los sucesos y hemos hecho los procesos de cálculo. Entonces, definimos el experimento, el espacio muestral, los sucesos y calculamos sus probabilidades de acuerdo a como lo hemos mencionado anteriormente. Tengo otro ejemplo, pero antes me gustaría ver si hay alguna consulta para tener algún feedback. Sería súper bueno. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Clarito? Aún no me queda muy claro cuál es la diferencia entre sigma, el sigma álgebra, y el omega. Ya, perfecto. Sigma álgebra y el omega. Ya, mira, en todo caso, lo explico. El omega, ya, esto es para Iván, el omega contiene todos los resultados de un fenómeno o experimento aleatorio. ¿Sí? Todos los posibles resultados de un fenómeno o experimento aleatorio. Ya. Y el sigma álgebra toma esos resultados, toma los resultados que están en ese omega y va tomando cada uno de ellos y los va mezclando, como usted quiera definirlo, y va construyendo una colección de sucesos. Entonces, voy a ir al ejemplo que estábamos viendo recién con el problema de este minuto. Por ejemplo, a ver. ¿Cuál es mi sigma álgebra aquí? ¿Cuál es mi omega? Aquí mi omega es 1, 2, 3 hasta el 50, ¿verdad? 1 a 2 al 50. Ya, ¿cuál sería una posible colección de sucesos, ya, que se llaman sigma álgebra? Que yo, entre paréntesis, no voy a usar más el término sigma álgebra de aquí en adelante, pero se lo voy a explicar. Ya. Por ejemplo, ¿cuál posible colección de sucesos usted puede construir acá? Ya, este es un suceso, aquí usted construyó uno. Por lo tanto, este es el suceso, todos estos elementos pertenecen acá, a omega, ¿cierto? Ya, entonces, esto que está acá constituye un posible elemento de la colección. Ya, pero si este también constituye un posible elemento de la colección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este elemento de la colección está contenido, quiere decir que el complemento de este también estaría contenido en esa colección. Entonces yo puedo de acá ir construyendo diferentes sucesos. Por ejemplo, todos estos van a formar parte de la colección. Este también va a formar parte de la colección porque todos estos elementos provienen de acá. Entonces, cuando yo amplío la colección, como en este caso, yo en el ejemplo anterior puse 3 sucesos nomás, aquí cuando pongo 50, ¿sabe cuántos elementos van a haber en esa colección? 2 elevado a 50. O sea, miles de posibles sucesos. Entonces, uno no construye sigma álgebra, lo que uno construye son sigmas, solamente el espacio muestral. Pero yo sé que los sigma álgebra salen de acá. Cualquier suceso que usted saque de aquí va a pertenecer a esa colección. Eso es lo único que corresponde al sigma álgebra. Pero nada más. ¿Ya? Espero que haya quedado más claro lo que la diferencia entre estas dos cosas, Iván. Ya, perfecto. Muy bien. Esa es básicamente la idea. Muy buena su pregunta porque es un tema que uno tiene que aclarar sí o sí. Se me olvida hacer esto, así que ahí. Ya, listo. Ya, entonces ahora vamos a dar un segundo ejemplo
y que se trata de lo siguiente. Mire, vamos a considerar el siguiente fenómeno aleatorio. Vamos a definir el experimento. En el experimento, usted tiene una caja con 5 fichas. 2 de color rojo y 3 de color blanco. Y usted va a extraer de esa caja 2 fichas al azar, sin reposición. ¿Qué significa? Que usted toma una ficha y no la vuelve nuevamente a la caja. O sea, si hay 5 fichas, usted saca una y ya no quedan 5, quedan 4. Y así sucesivamente. Pues usted va a sacar 2 fichas. Es decir, no se vuelven a la caja. ¿Y qué es lo que se pide? Construir el espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral que contiene este experimento? Que consiste en extraer 2 fichas. Una ficha, 2 fichas. A ver, está claro que el experimento termina cuando usted toma una ficha. Si se queda esperando, el experimento no se ha realizado. Si usted va de nuevo y toma otra ficha, ahí se realizó el experimento. Entonces usted va a estar observando 2 situaciones. Primera ficha y segunda ficha. Entonces cuando usted tenga 2 fichas, ya ahí tiene la observación del experimento. Luego vamos a calcular cuál es la probabilidad de extraer las 2 fichas de manera que ambas sean rojas, al menos una sea blanca o a lo más una sea blanca. ¿Ya? Entonces vamos a poner estos 2 problemas en perspectiva de acuerdo con el problema. Recuerde usted, tiene 5 fichas, 2 de color rojo y 3 de color blanco. Entonces, para construir el espacio muestral, sería un poquito largo, lo que yo voy a hacer es numerar las fichas. Voy a poner, como hay 3 fichas blancas, las voy a numerar. Le voy a poner a 1, le voy a poner blanca 1, blanca 2, blanca 3. Y a la roja le voy a poner roja 1 y roja 2. ¿Ya? Entonces, voy a tomar 2 fichas cualquiera. Por ejemplo, tomo la ficha blanca 1 y la saco, no la vuelvo, y enseguida saco la siguiente. Y la siguiente me salió la otra blanca, que es la blanca 2. Entonces la voy a poner ordenadita. Blanca 1, blanca 2. Blanca 1, blanca 3, que es otra alternativa. Blanca 1, roja 1. Blanca 1, roja 2. Ya. Ahora, como es sin reposición, da lo mismo poner R2 con blanca 1, R2 y R2 blanca 1 es el mismo par, así que no tiene sentido ponerlo de otra forma. Ya, terminé todas las combinaciones de la blanca 1 con todas las otras fichas, que son 4. 1, 2, 3, 4 fichas. Y ahora comienzo con blanca 2. Como ya blanca 2 y blanca 1 salieron, ya no pueden volver a ponerse. Tengo blanca 2, si sale blanca 2, podría salir con blanca 3 o blanca 2 con roja 1, blanca 2 con roja 2 y se terminó. Y ahora la blanca 3, que ya salió con la blanca 1 y blanca 2, así que ahora la blanca 3 puede salir con la roja 1, con la roja 2. Termino la tercera blanca y ahora las rojas entre sí se pueden combinar roja 1 con roja 2. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo posibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense que yo acá, en vez de sacar 2 fichas de un total de 5, sacara 20 fichas de un total de 40 fichas. O sea, la cantidad de combinaciones que tendría aquí sería una locura, no lo podría hacer. Para eso yo puedo hacer uso de combinatoria. Y usando combinatoria yo puedo calcular la cardinalidad de omega, que es ¿por qué salieron 10 acá? ¿Cómo se hace esto? 5 fichas, usted extrae 2. Esto le está diciendo todas las formas posibles de escoger 2 fichas de un total de 5, sin que importe el orden. Sería factorial de 5, factorial de 2 y factorial de 5 menos 2, que es 3 factorial. O sea, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 1 por 2, 1 por 3. Si usted hace el cálculo, le da 10. Entonces, sabiendo esto, yo puedo automáticamente saber que aquí tiene que haber 10 resultados posibles. ¿Ya? De manera que, usando combinatoria, vamos a ver hoy día también, podemos resolver las probabilidades en algunos casos.
Esto es una forma de sumar o de obtener resultados con análisis combinatorio. Entonces van a tener que repasar un poquito de análisis combinatorio, pero esto es lo que más vamos a usar, combinatorio. Así que es muy fácil hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la solución a este problema bajo el supuesto de equiprobabilidad. ¿Qué probabilidad tendría cada una de esas fichas que están acá? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál sería la probabilidad que tiene cada ficha en el supuesto de equiprobabilidad? ¿Ya? Pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de cada ficha de extraer esas dos fichas en el experimento? Veamos. Si todos son igualmente probables, este sería omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6, omega 7, omega 8, omega 10. Tengo, ¿cuántos resultados? 10. Todos tienen igual probabilidad de ocurrir. Entonces esto valdría un décimo, 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 un décimo. Si usted suma 10 veces un décimo, es 1, ¿no? Y la probabilidad de omega, ¿cuánto vale? 1, ya. Entonces todos tienen igual probabilidad si es que eso vale un décimo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer dos fichas sea A el suceso, ambos sean rojas? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Ya. Sea A el suceso, ambas sean rojas. Busco acá y busco cuál de estos cumple con esa condición. Estas dos son blancas, así que no. Blanca, blanca. Aquí hay una roja, una roja, una roja, una roja. Ahí están las dos rojas. Pongo eso. ¿Qué probabilidad tiene de que ocurra A? Bueno, sería un suceso elemental, cardinalidad de A es 1, dividido por el total, que son ¿cuántos? 10. Entonces la probabilidad de que eso ocurra es un décimo. Ya. Al menos una sea blanca. Vamos viendo, al menos una sea blanca. Ya. Si al menos una sea blanca, quiere decir que pueden ser las dos blancas, de esas dos formas, pero también podría ser al menos una, así que puede ser, aquí hay una blanca, aquí hay una blanca, otra blanca, otra blanca, otra blanca, otra blanca. ¿Cuál salió de acá? ¿Cuál no está? La roja, roja. ¿Por qué? Porque ahí ya no cumpliría con la condición. Entonces, quiero calcular la probabilidad de que salga al menos una blanca. Tengo cardinalidad de A, en este caso sería la cardinalidad de B, porque ya llamé, va, ¿qué pasó? Cardinalidad, aquí tengo que ponerle B, B, y aquí tengo, ¿cuántos elementos hay en B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿y cuántos hay en omega? 10, entonces tengo la probabilidad de omega. Ya, y por último, la pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad que a lo más una sea blanca? ¿Ya? A lo más una sea blanca. Ya, aquí está omega. A lo más una blanca. Veamos a lo más una blanca. ¿A lo más una blanca? Ah, a lo más una blanca. Ah, entonces me equivoqué en el cálculo. Me equivoqué. A lo más una blanca. ¿Qué puse? A lo menos una blanca. Ya, a lo más una blanca. Ya. ¿Esta cumple con la condición? No, porque aquí ¿cuántas hay? Dos blancas, esa no cumple. ¿Y esta cumple con la condición? Tampoco. ¿Por qué? Porque es dos blancas. ¿Esta cumple con la condición? Aquí sí cumple con esta condición. Entonces estaría esta, estaría esa, también cumple con la condición. Esta no cumple con la condición. Esta sí cumple con la condición. Esta sí cumple con la condición. También cumple con la condición. También cumple con la condición. También cumple con la condición. ¿Por qué esta última cumple con la condición? Porque dice a lo más una blanca. Y al decir a lo más una blanca, querría decir que cero blanca también incluye. Por lo tanto, esta significa que no hay blanca, o sea, está dentro. Entonces, todos los resultados que no corresponden a las tres blancas, tendríamos la probabilidad de C aquí
tendríamos que contabilizar, no tengo un problema aquí, tendríamos que contabilizar cuántos estaban en esa condición. Aquí no puse el C por si acaso, pero los vamos a poner inmediatamente bajo esa condición. Entonces tendríamos, esta no cumple, hay 2, esta no cumple, hay 3 que no cumplen, de un total de ¿cuántas? De 10. Entonces el resultado sería 7 décimos. Ahí sería 7 décimos. Yo creo que había puesto a lo sumo 1, ya. 7 décimos. Ahí estaría la probabilidad de C. Esa sería la probabilidad de C, 7 décimos. Entonces habría que construir el espacio muestral poniendo todos los resultados menos los pares de blanca, reemplazarlos por los otros resultados y ahí tendríamos. Otra forma de ver el resultado final sería haciendo lo siguiente. ¿Cómo puedo yo usar combinatorias para llegar a los mismos resultados que acabamos de ver recién, donde lo que hicimos fue describir cada suceso y sumar los elementos que hay en cada uno de ellos? Ya, si yo uso combinatoria, yo puedo hacer lo siguiente. Quiero calcular la probabilidad de que hayan 2 fichas, en este caso, 2 fichas sean rojas en el proceso. Entonces, lo que yo tendría que hacer es ir a la definición que dice que tengo que contabilizar los elementos de A dividido por los elementos de omega, dígame. ¿En cuál? Pregunta, Nicolás. Consulta, aclárame la pregunta. Nicolás. Sí, profe, es que cuando calculó la probabilidad de C tenía puesto asterisco A sobre el total, entonces habría Ya. que cambiar eso, yo creo, ¿no? Sí, lo veo al tiro. Vamos al tiro. Sí, se me quedó pegado de la anterior. Sí, gracias. Ya, vale, profe. Perfecto, súper bien. Ya, entonces acá tengo la probabilidad de A. Aquí también, aquí mantuve la cosa, creo que mantuve la definición, pero la definición se va cambiando de acuerdo al suceso. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de A usando combinatorias. ¿Qué es lo que hago? Pongo acá combinatoria de omega, que son todos los resultados posibles, ya sabemos cómo se obtienen todos los resultados posibles, combinatoria de 5 sobre 2, y eso me da 10, ¿verdad? Ya, y acá todos los favorables. ¿Cuáles son los favorables? Ya, los favorables corresponden a que las 2 sean rojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cuántas fichas rojas habían en la caja? Habían un total de 2 fichas rojas. Entonces, de las 2 rojas, yo quiero que salgan ambas, para que cumplan con la condición. Entonces, de las 2 rojas, yo quiero que salgan las 2. Y en la caja todavía quedan 3 fichas que son blancas. Por lo tanto, de las blancas que hay, yo no quiero que salga ninguna. Por lo tanto, aquí está el proceso completo de selección dentro de la caja. Entonces aquí tengo 2 más 3 son 5 y 2 más 0 son 2. Entonces aquí tengo todas las formas de escoger 2 fichas rojas de 2 que hay, y de las 3 restantes no quiero ninguna. Entonces 5 sobre 2 me da 10, combinatoria de 2 sobre 2 es 1, y combinatoria de 3 sobre 0 es 1, el 1 por 1 me da 1, y eso me da un décimo, que era el mismo resultado que teníamos anteriormente. Veamos cómo llego al 9 décimo, que está acá. El 9 décimo sería contabilizar todos aquellos sucesos que cumplen con la condición de que al menos una sea blanca. Ya, entonces, ojo, al menos una blanca. ¿Qué significa al menos una blanca? Significa que puede ser 0 blanca o una blanca. ¿Ya? Entonces, en el primer caso tengo. Veamos primero todas las formas de escoger una blanca. Sería combinatoria de 5 sobre 10. De las 3 fichas blancas que hay, escojo una combinatoria, y como hay 2 fichas rojas, la Profe, otra tiene que ser, ¿sí?
Es que dice al menos una blanca, pues. Debería ser una blanca o dos blancas. O las dos, claro. Sí, pues. Si es al menos. Ah, es que había dicho era una o cero. Ah, una o dos, perdón. Ah, ya, ya. Una o dos, sí. Una o dos. Sí, tiene razón, dije cero, pero era una o dos, ¿ya? Ok. Una ficha o no. Entonces aquí, de las tres blancas estoy sacando una. De aquí, de las tres, estoy sacando las dos. Ya, si saco una blanca, ¿de qué forma se puede combinar esto en el espacio resultado? Si estoy sacando una blanca, la otra tiene que ser roja, ¿o no? Para que sean las dos. Entonces la otra roja la saco del total de fichas rojas que tengo. Entonces serían todas las formas de escoger. Una ficha roja de un total de 3, una blanca de un total de 3 blancas y una roja de un total de 2, sobre el total de 10. Ya. O bien, que las dos sean blancas, que cumple con la condición, o es una u otra, por eso hay un más acá. Entonces sería 3 sobre 2, aquí estoy sacando 2 blancas de un total de 3, y si estoy sacando 2 blancas, como son 2 fichas las que saco, de la roja no tengo que sacar ninguna, sobre 2. Entonces ahora resolvamos estos 10 y estos 10. 3, combinatoria de 3 sobre 1 es 3, combinatoria de 2 sobre 1 es 2, combinatoria de 3 sobre 2 es 3, y combinatoria de 2 sobre 0 es 1. 3 por 2 son 6, más 3 por 1 son 3, 6 más 3 son 9, 9 décimas. Entonces ahí tengo nuevamente los 9 décimos que teníamos allá. Bueno, y ustedes pueden resolver este mismo problema como tarea, haciendo este mismo cálculo, y tienen que llegar al valor de 7, pero bajo la condición de que ahora a lo más una tiene que ser blanca. Entonces, Profe, ¿sí? tengo una consulta. ¿Estos ejercicios se pueden hacer cambiando el espacio muestral, como son sin reposición? Por ejemplo, si en la primera tenía la probabilidad de sacar dos Sí, rojas. se puede ¿sí? hacer. Se puede hacer, pero para eso tenemos que ver probabilidades condicionales, ¿ya? O sea, Entonces, pero eso, por ejemplo, que en la primera tiene dos rojas, la primera es 2 de 5, y después la probabilidad de sacar otra roja es 1 sobre 4, claro, ¿no? correcto, Ah, ya. exactamente. Entonces uno va multiplicando las probabilidades, porque los espacios muestrales van cambiando, y van cambiando entonces las probabilidades de éxito en cada uno de los casos. Pero eso lo Ah, vamos ya. a ir haciendo más adelante, sí, Ok. exactamente. Uno llega exactamente a los mismos resultados. Me parece muy bien. Yo creo que vamos a llegar hoy día hasta esta parte, porque quedamos justamente ahora con el tema de probabilidad condicional, que yo lo tenía de alguna manera avanzado, pero lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿les parece? Que el día lunes. Y por hoy día creo que vamos a dejar hasta acá. Me parece que es suficiente. Yo subí, Franco, yo ya subí esta PPT. Lo que no he subido, bueno, es lo que se está grabando en este minuto, pero las otras grabaciones ya las he estado haciendo por Google Drive, ustedes lo vieron ya, espero. Y voy a subir esto de aquí, espero, hay que editarlo todavía, y lo mando mañana, yo creo. Así que para que tengan también la grabación, por si alguno de vuestros compañeros lo necesita, ¿ya? ¿Les parece que dejemos hasta aquí? Ustedes que tengan muy buen fin de semana. Recuerden de prepararse ya con su taller, y vayan preparando las materias para la primera evaluación, que la pensamos hacer, como les decía yo, el día jueves 23. Y yo les voy a poner un link para que ustedes bajen un programa que se llama R, así que lo vamos a usar más adelante. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho, ¿ya? Chao, profe. Y nos estamos viendo. Que estén muy Profe, que esté bien. bien. Chao, suerte. Voy a finalizar.